social media y de SEO para Publicis. Y como le decía a Mitch, aquí la idea es como contarles un poquito de algunas cosas de SEO, a diferencia de lo que pueden haber sido en otros momentos, otros años. Yo no quiero hablarles de nada técnico, sino que quiero darles una visión un poquito distinta de lo que es SEO y cómo se apalanca mucho estratégicamente y a nivel de contenido. Entonces, por favor, todas sus dudas déjenlas por ahí, las vamos a ir resolviendo. La idea es que estos espacios sean de bastante utilidad para todos y sobre todo que salgan con todas las preguntas resueltas, ¿no? Entonces, como le dice Mitch, arranquemos mientras se van uniendo los demás, ¿vale? Denme un segundo. Perfecto. Como lo decía Mitch, básicamente yo les quiero hablar un poquito de SEO. Y para mí el SEO, más allá de lo técnico, que si bien es un factor bien importante y ahorita vamos a ir viendo de qué se trata, a nosotros nos gusta, digamos, resolver el SEO desde dos puntos de vista. Uno, de algo que llamamos que es el consumer intent, que es básicamente entender lo que para los usuarios tiene valor, la información que le interesa a los usuarios. Y por otro lado, entender un poco cómo el contenido se apalanca para desarrollar estrategias. Entonces, vamos a ir viendo un poquito en el camino entonces de qué se trata y por favor todas sus dudas me las hacen hacia el final. Vamos a tener un espacio de 15 minutos hacia el final para resolver todas esas preguntas que tengan. Perfecto. Cuando seguramente ustedes escuchan algo de SEO y si bien es una disciplina menos conocida que otras, digamos, en el entorno digital y mucho más especializada, pues, ¿qué se les ocurre cuando hablamos de SEO? Muchas veces pensamos que es una cosa medio técnica, medio de personas que solamente lo entienden y está a veces bien lejos, digamos, de cada uno de nosotros. Y eso es un poquito lo que sucede y a veces pensamos también en números, en datos, en una cantidad de información que no entendemos mucho para qué nos sirve y cómo impacta a nuestro negocio. Eso es lo que normalmente sucede por la experiencia que he tenido, que sucede, digamos, cuando hablamos de SEO, ¿no? El objetivo hoy, como ya se los decía, es tener una visión un poquito distinta. Y para llegar a esa visión un poco distinta, arranco contándoles que el SEO se apalanca obviamente en todas las búsquedas y en todo lo que sucede alrededor de los buscadores. Y cuando hablo de buscadores, hablo especialmente de Google, porque sabemos que es el buscador más importante, pero también de todos los buscadores que hay. Y hoy en día hay una serie de buscadores adicionales a Google. Pensemos YouTube. YouTube, cuando uno va a ver un contenido, un video, lo que sea, ingresa a YouTube y ahí hay un buscador. Entonces, el SEO realmente aplica a cualquier tipo de buscador, obviamente, y en su gran mayoría apalancado en Google, ¿no? Y cuando vemos un poco qué es SEO, y nuevamente no quiero contarles nada técnico, básicamente eso no es nada diferente, nada distinto, a hacer que nuestro sitio web aparezca como un resultado a una búsqueda cuando el usuario ingresa a Google, ¿no? Y ustedes han dado cuenta seguramente que hay dos formas de tener un resultado en Google. Uno, son unos resultados pagos, que no es SEO, ya vamos a hablar un poquito de eso, y otros resultados que son más orgánicos, y eso básicamente es el SEO, es asegurar que nuestra página web aparezca lo más arriba posible o en las primeras posiciones hasta donde sea posible. Ya vamos a ver eso qué impacto tiene. Y cuando hablamos de por qué estar en primeras posiciones, pues creo que es evidente la cantidad de dependencia, o mejor, el hecho de que hoy somos bastante dependientes de los buscadores. Y cuando empezamos a ver un poquito algunos números de por qué es importante estar en los buscadores, bueno, nos encontramos con algunos números importantes por acá. A ver, nos encontramos con algunos números importantes y esto es un estudio hecho por Google específicamente, donde ve un poco de métricas y de números de por qué es importante los buscadores. Y encontraban que el 97% de los buscadores, de los usuarios, perdón, cuando quieren encontrar algún tipo de información, van a Google y buscan esa información al buscador específicamente. El 97% de los usuarios lo hacen. Y cuando los usuarios quieren comprar algún tipo de producto o contratar algún tipo de servicio, el 72% de ellos van a Google. Sin duda son unos números bien importantes que nos dicen qué tan importantes son estos buscadores, ¿no? Y cuando los usuarios se quieren mover hacia un sitio, quieren ir físicamente a algún sitio, el 62% utilizan los buscadores para moverse eh, hacia ese punto específico que está buscando. Sin duda, los buscadores entonces empiezan a ser un canal bien importante dentro de la experiencia del usuario. Y cuando vemos incluso cuando el usuario tiene una
consulta general o quieres saber más información de un tema, no necesariamente porque quieres hacer una búsqueda, una compra, perdón, el 91% va a los buscadores a encontrar información en ese sentido. Y cuando los usuarios quieren comparar precios eh, estando de compras, pues el 55% de ellos utilizan los buscadores. Sin duda son unos números bien importantes y nos habla un poco de la relevancia y de por qué estar en los buscadores, ¿no? Y hay un fenómeno bien importante, y hasta ahora o hasta hace un tiempo veníamos hablando mucho de los buscadores de texto. ¿Y eso qué es? Pues entro a Google, coloco la palabra o la frase que quiero buscar y me aparece un resultado. Pero recientemente, y les puedo decir que hace un par de años hacia acá, las búsquedas empiezan a crecer y no solamente las búsquedas por texto. Creo que todos los hemos vivido y son esas búsquedas por voz que hoy empiezan a ser más relevantes. De hecho, algunos estudios dicen que entre el 40 o 50 incluso por ciento del total de búsquedas a nivel mundial hacia final de 2020 van a ser por voz. Y hoy sabemos y hoy hemos visto hoy en día vemos todos estos asistentes de voz que existen, ¿no? Amazon tiene algunos, Google tiene otros, donde ya la búsqueda se hace directamente por voz. E incluso hoy encontramos algunas soluciones más que las marcas empiezan a aprovechar y es donde la búsqueda ya ni siquiera se hace por texto o por voz. Existen hoy soluciones soportadas por Google donde el usuario se puede encontrar un producto cualquiera, se puede encontrar una lata de gaseosa o cualquier otro producto y cuando lo escanea, que básicamente es como tomarle una foto, le aparece, le reconoce qué producto es el que el usuario está viendo y obviamente es un canal y es una posibilidad digamos, de acercar mucho más fácil las búsquedas. Si ustedes ven aquí, el usuario encontró una lata de gaseosa, la escanea y básicamente se le muestra en el buscador de Google el resultado. Obviamente aparece en el campo de búsqueda pues todo el texto del producto que el usuario ha escaneado de acuerdo a la experiencia que le está haciendo y obviamente se le presenta una cantidad de resultados acordes a esas búsquedas. Sin duda, las búsquedas vienen a ser hoy bien importantes. Sin embargo, hay un reto gigante para las marcas. Ustedes como marca tienen un reto bien grande en ese sentido y es cuando uno hace cualquier búsqueda, pensemos en esta que sea concesionarios en Bogotá, pues le aparece una cantidad de búsquedas en la primera página, una cantidad de resultados mejor. Y cuando vemos, incluso hay una serie de páginas, aquí en este caso hay más de 12 páginas. Entonces casi que en el mundo digital también empieza a haber una competencia bastante fuerte en el hecho de que muchas marcas le están dando resultados o le están dando contenido a los usuarios eh, y también se empieza a hacer más complejo ser eficientes en términos de mostrar la información que queremos hacia los usuarios. La competencia es bastante alta, todas quieren mostrarle información a los usuarios y todos quieren responder a las búsquedas que ellos están haciendo. Déjenme ver si... Perfecto. Eh, entonces, sin duda hay una oportunidad bien grande y es cómo ser relevante o cómo aparecer en las primeras posiciones. Y una forma de hacerlo, y ahí empezamos, digamos, a ver por qué el SEO es tan importante, es brindarle a los usuarios información cada vez más completa. Antes, y lo veíamos en las primeras posiciones, me voy a volver por acá un poquito, cuando los usuarios encuentran o están buscando mejor una información, normalmente se le muestra un título y una descripción que corresponde a la información que los usuarios están buscando, pero que también, digamos, corresponde a lo que la marca quiere mostrar. Sin embargo, como ya se los decía, hoy cada vez la información que se le presenta al usuario es más completa. Y este creo que es un excelente ejemplo de cómo darle información de valor a los usuarios. Y ya vamos a ver eso, cómo lo logramos. En este ejemplo, básicamente es una búsqueda que se puede hacer del asistente de voz de Google, donde más allá de mostrarle un texto y una descripción como resultado en Google, pues empezamos a mostrarle una cantidad de información adicional y esta marca le presenta incluso algunas preguntas frecuentes o los resultados a esas preguntas frecuentes e incluso una cantidad de videos que obviamente responde a esas búsquedas que está haciendo el usuario. Entonces, la manera en que nosotros como marca podemos ser relevantes y responder a esta gran competencia que por acá les mostraba, esta cantidad de búsquedas tan amplia, es darle información al usuario, información que el usuario realmente está buscando, información que sea de valor para ellos, e información que el usuario esté dispuesto, digamos, a leer
o a consumir. Ese es el gran objetivo de SEO. Y un poquito por qué ser el primero en el resultado de las búsquedas. Ya se los mostraba y les contaba que hay una gran competencia y una cantidad de usuarios o marcas mejor que están colocando información en la red para responder a esas búsquedas de los usuarios. Pero cuando llevamos un poquito de eso a números, se ve como aparece en el gráfico de la izquierda. Cuando nuestro resultado aparece en la primera posición, cerca del 30 a 35% de los usuarios hace clic en ese anuncio, ¿no? Y hablo de esta franja que aparece por acá en amarillo. El primer resultado que aparece es un anuncio. Obviamente ese siempre aparece en la primera posición, pero luego de los anuncios hay una serie de resultados. Y cuando estamos en esa primera posición, entonces entre el 30 y el 35% de los usuarios hacen clic en él. Obviamente eso significa más visibilidad para la marca, más gente llegando a nuestra página web y por ende pues más usuarios interesados en nuestros vehículos, ¿no? Pero cuando esa posición empieza a caer y ya no somos los primeros y empieza a caer, por ejemplo, a la segunda, a la quinta, a la posición número 10, eh, la probabilidad de que los usuarios hagan clic en ese resultado empieza a disminuir. En este ejemplo, donde ustedes ven que la posición 5, menos del 5% de los usuarios hacen clic en ese resultado. Sin duda, hay que estar en las primeras posiciones, ¿no? Y un poco la manera de estar en los buscadores son dos. Una que ustedes seguramente conocen muy bien, que encuentran a la derecha, que es la parte paga, o son esos anuncios pagos, que en muchas ocasiones se llama SEM. Y una de las que vengo hablándoles, que es SEO. Y es bien importante entender que existen estas dos estrategias para aparecer en los buscadores. Y algunas diferencias, que seguramente ustedes ya conocen algunas de ellas, pero la parte paga es muy buena y es un muy buen canal y es una muy buena solución cuando queremos tener resultados a corto plazo, casi inmediatos. ¿Eso cómo funciona? Básicamente cuando van a hacer el lanzamiento de una campaña, cuando tienen una campaña específica, por ejemplo, en un periodo muy corto de tiempo, imaginemos una semana, un fin de semana y demás, la parte paga funciona muy bien porque permite posicionar rápidamente los resultados que queremos mostrar en el buscador. Ahora, la parte SEO, la parte orgánica, son resultados o son soluciones más pensadas a mediano y a largo plazo. Si queremos lanzar una campaña esta misma semana, posiblemente SEO no es el mejor canal. SEO está pensado mucho más para resolver visibilidad de la marca. Es decir, la marca siempre va a tener visibilidad y siempre queremos que la identifiquen. Perfecto. SEO, la parte orgánica, es un muy buen canal para hacerlo. Y algunas veces me han preguntado, entonces yo debería hacer SEM y no SEO o viceversa, hacer anuncios o mejor, trabajar en un tema de optimización orgánica y olvidarme de la parte paga. Y yo siempre le digo lo mismo pues a las marcas con las que trabajamos. En este caso, mi recomendación es, las dos son importantes. La parte paga, como ya les decía, nos ayuda a resolver unos problemas puntuales y a corto plazo, pero la parte orgánica nos ayuda a tener un posicionamiento de marca a mediano y a largo plazo. Incluso hay posibilidades donde al hacer un muy buen trabajo de posicionamiento orgánico, se puede llegar a hacer unas optimizaciones en la parte paga. Sin duda, entonces, los dos caminos, las dos estrategias son complementarias. Y un poco, y para contarles muy rápido cómo funciona el buscador de Google específicamente y cómo hacer entonces que ese buscador encuentre el contenido que nosotros estamos desarrollando o la página web que nosotros tenemos. Lo primero, básicamente, es que Google rastrea los miles de sitios que existen o de páginas web que existen en la red y digo yo, o lo llamo como meterlo en su gran base de datos, ¿no? O sea, Google básicamente trata de identificar todos esos sitios web y los trata de poner en una gran base de datos, ¿no? Cuando el usuario, cuando el usuario ingresa a Google y hace una búsqueda, cualquiera en este caso puede decir, oiga, comprar un vehículo, en ese momento lo que hace Google básicamente es ir a esa gran base de datos que tiene identificado, va a esa gran base de datos donde tiene miles de sitios y busca cuál de ellos responde mejor a la búsqueda que está haciendo el usuario. Por último, se le muestra al usuario el resultado que le estaba buscando. Pero aquí es bien importante. Esto que ustedes ven aquí a la derecha es el resultado que se le muestra al usuario.
¿no? Sin embargo, para que Google pueda identificar que nuestra página web tiene el contenido que el usuario está buscando, nosotros tenemos que darle cierta información o darle ciertas características técnicas o ciertas optimizaciones técnicas al sitio para que sea correctamente indexado, digamos, para que nosotros ponerlo en los buscadores. Eh, y para eso, digamos, hay dos formas de hacerlo. Este es el proceso entonces que Google sigue para identificar nuestra página web. Pero para que seamos nosotros quienes aparecemos como resultado a la búsqueda, hay dos formas de hacerlo. Hay dos formas de decirle a Google que muestre nuestro contenido como el contenido que se le muestra al usuario. Una son unas optimizaciones técnicas, o es algo que nosotros llamamos SEO técnico. Y por otro lado, unas optimizaciones basadas en contenido, o es algo que nosotros normalmente llamamos un SEO estratégico. Y voy a hablarles especialmente del segundo, pero no voy a dejar por fuera del primero, obviamente, solamente que como se los mencioné al comienzo, no quiero entrar en demasiados tecnicismos, pero quiero contarles un par de cosas aquí bien interesantes. Primero, en ese técnico que se hace, básicamente eliminar los errores que tenga la página web para que Google pueda indexar o pueda colocar en su buscador nuestra página, ¿no? Y una cantidad de optimizaciones adicionales y una de ellas, y una de las más importantes, es optimizaciones en la velocidad del sitio. Ya les voy a mostrar un poquito de qué se trata eso. Y segundo, y como ya se los decía, un SEO estratégico que básicamente se apalanca en responder a las búsquedas de los usuarios a través del contenido. Ya también voy a entrar en ese nivel de detalle. Entonces, estas son las dos grandes estrategias que sigue cualquier sitio web o que utiliza mejor Google para mostrar nuestro contenido, mostrar nuestra página web como resultados a las búsquedas. Entonces, en la primera parte y en la parte técnica, uno de los factores más importantes y sobre el que yo quisiera hoy contarles es la optimización de velocidad del sitio. Y más o menos se ve de esta forma. Imaginen que estos recuadros que están acá en el slide es las transiciones, o es como si tomáramos múltiples escaneos o prints de pantalla de cuando una página web está cargando. Si ustedes ven, toma cerca de 18 segundos y esta es una página cualquiera, no necesariamente de la marca o asociados a la marca, cogimos una cualquiera al azar y encontramos que esa página web toma 18 segundos en cargar completamente hacia los usuarios desde un dispositivo móvil. Y esta escala que ustedes ven aquí en la parte inferior son las escalas de tiempo recomendadas por Google y que recomendamos también nosotros para que el contenido sea mostrado a los usuarios. ¿Y esto qué significa? Una página web debería cargar en los primeros 3 segundos máximo. Y creo que a todos nos ha pasado. Queremos ver un contenido, ingresamos a una página web y se tarda mucho tiempo y lo que hacemos simplemente es cerrar e ir a otra página web. Ahora, lo ideal entonces es estar o que el sitio cargue dentro de los 3 primeros segundos. A veces por la conexión, por problemas incluso asociados a la página, puede tomar hasta 5 segundos. Digamos, no es lo ideal, pero digamos es un tiempo relativamente bueno. Harold, Aceptable. Jiménez nos pregunta qué es mejor, mayor Ujú. alcance de búsqueda sin estar en las primeras posiciones o menor alcance pero garantizando salir de primero en la búsqueda. Perfecto. Yo les diría que es una mezcla. Es decir, aparecer en primeras posiciones es bien importante, aunque sea una búsqueda, o sea, una cantidad de búsquedas pequeña. Lo que pasa es que nos podemos quedar en algo muy nicho. Es decir, pensemos en una palabra que la está buscando 500 personas y vamos a aparecer siempre en primera posición. Es una muy buena estrategia, sin duda. Es una muy buena respuesta, pero lo que va a suceder es que solamente 500 usuarios nos van a ver. Por eso digo que es una mezcla. Ahora pensemos en un término que está buscándolo 10.000 personas. No vamos a estar en primera posición, seguramente, y un poco pensado en el caso que tú pones. No son 10.000 personas que nos van a ver en primera posición, nos pueden ver en tercera, en cuarta, pensémoslo de esa manera. Y aunque no todos esos 10.000 usuarios nos ven porque de pronto se fijaron solo en la primera posición, tenemos más probabilidad que haya un valor mayor de usuarios o una cantidad mayor de usuarios que van a llegar a ese contenido. Entonces, mi recomendación es casi que hacer un mix entre
estar de primeras en búsquedas muy de nicho, pero complementarla con un trabajo relacionado con búsquedas un poco más generales, así no estemos en primera posición y puede que en algunos casos sean unas búsquedas un poquito más competidas. Perfecto, entonces casi que es una mezcla. ¿Listo? Cierro esto y seguimos un poco con el tema de SEO estratégico y si les parece ahorita al final respondemos el resto de dudas que ustedes tengan. Les termino de contar esto, entonces, si la carga del sitio se toma más de 8 segundos, pues sin duda es un tiempo bastante alto y casi que lo que vamos a hacer es un efecto contrario y el usuario seguramente no va a buscar nuestro sitio web o no va a esperar mejor a que cargue nuestro sitio web y se va a ir. Entonces, nuestra recomendación siempre es técnicamente trabajar para que nuestra página o la página de ustedes que utilicemos, digamos, en las estrategias digitales, carguen esta primera parte, estos primeros recuadros, ¿no? Estos primeros 5 segundos es, digamos, la mejor estrategia y la mejor práctica de cara a las necesidades de los usuarios. Ahora, además de lo técnico, ¿cómo Google identifica que nuestra página web es la que tiene que mostrar a los usuarios? Y aquí hay 3 elementos bien importantes. Primero, Google identifica o busca mejor que el contenido que tenemos en nuestro sitio web, en nuestra página, sea relevante para los usuarios. Si el usuario está buscando, por decir algo, dónde comprar un vehículo Renault, que cuando le mostremos nuestra página web como resultado, le contemos esa información que está buscando. A veces nos pasa también que los usuarios hacen una búsqueda, llegan a la página web y el usuario como que da muchas vueltas y no encuentra fácilmente el contenido que queremos mostrar. Entonces, el primer punto a nivel de contenido es ser relevante, es mostrarle lo que el usuario está buscando. Segundo, de confianza. ¿Y esto básicamente qué es? Es tener el suficiente contenido para que Google identifique que nuestro sitio web es de confianza, que tiene la capacidad o que tiene el suficiente contenido para mostrarle al usuario. Y por último, algo que llamamos consumible. ¿Qué es consumible? También seguramente ustedes desde usuarios, como usuarios les ha sucedido, que llegan a una página web, buscan un contenido o quieren ver algo de la página web o de la marca que están buscando, llegan y encuentran un contenido que es tedioso de leer, que es complejo de leer, que es aburrido y que simplemente el usuario no se lo va a encontrar. Y seguramente a ustedes como usuarios les ha pasado. Entonces, consumible básicamente es crear en nuestro sitio web contenido interesante que el usuario esté dispuesto a leer. Esas son las tres, digamos, recomendaciones o los 3 puntos, digamos, que Google tiene en cuenta para, eh, para, para asegurar, digamos, que las búsquedas o que los resultados se muestran como, como resultado de las búsquedas. Ahora, como ven, la parte de contenido es bien importante y no solamente lo técnico. A veces, muchas veces cuando se habla de SEO se habla muy de lo técnico, pero para mí es bien importante contarles que más allá de lo técnico es cómo el contenido realmente responde a las necesidades. Y esto es algo que se viene desarrollando por parte de la marca y es cómo asegurar o cómo ver em, la posibilidad de crear contenido que cumpla estas 3 características que les menciono acá. Y esto básicamente es un ejercicio que se viene desarrollando por parte de Renault para crear contenido en la página web. Y súper rápido para contarles cómo es ese proceso. Primero, se identifican los keywords que la gente busca, es decir, es entender lo que el usuario llega a Google a buscar, es entender cuáles son esas palabras que los usuarios están buscando. Segundo, seleccionar esos keywords. Y es un poco la respuesta que ustedes, a la pregunta que ustedes hacían ahora hace un minuto, y es, oiga, ¿qué es mejor, centrarme en esos keywords o en esas palabras que hay muy poquitas búsquedas? O, por el contrario, centrarnos en esas búsquedas donde hay una mayor cantidad. Y es en este momento, en este paso, donde se identifica cuáles son esas palabras a las que vamos a responder. Posteriormente, identificamos o buscamos cuál es ese contenido que tenemos ya disponible o que podemos empezar a generar para responder a esas búsquedas que queremos cubrir. Luego identificamos cuál es ese contenido relevante para los usuarios y que los referentes o que otros actores dentro de la categoría o dentro del mercado están generando. También es importante entender la competencia u otros referentes, medios especializados. Ustedes mejor que nadie saben que en esta categoría hay bastantes medios especializados, blogs, medios y demás, que hablan un poco del contenido que los usuarios quisieran encontrarse.
Y por último, se identifica esas diferencias, o llamamos esos gaps, entre lo que el usuario está buscando, entre lo que la marca tiene a nivel de contenido y entre lo que otras marcas están desarrollando. Eso básicamente se convierte en una propuesta de contenido, digamos un punto de partida como generación de contenido para un periodo específico. Y esto es un ejemplo, y esto es un ejemplo entonces de cómo se ve. Pensemos que luego de cumplir o de seguir todo este proceso, se llega a un ejercicio donde decimos, perfecto, se va a generar un contenido bajo un concepto que es guía para viajar por carretera en Colombia, ¿no? Y se define cuál es el formato, digamos, que se va a utilizar, si vamos a utilizar artículos, si se van a utilizar cualquier otro tipo de contenido que ayude un poco a resolver entonces o a responder a esas necesidades de los usuarios. Y aquí colocamos, digamos, algunas tipologías de, o algunas ideas mejor, que debería tener incluido el contenido. Si vamos a hablar de un contenido para viajar por carretera en Colombia, seguramente ese contenido debería hablar de seguridad vial, de velocidad permitida, de la documentación requerida, de zonas de riesgo, y todo esto surge, como ya se los decía, del análisis de las búsquedas y de algo que llamamos del journey del usuario, que es básicamente entender el usuario cómo se comporta. Todo esto, digamos, es un ejercicio que se desarrolla en conjunto con la marca para poder entregarles un contenido de la mejor calidad y sobre todo que responda a las necesidades de los usuarios. Luego, ¿qué sucede con ese contenido? Eh, Identificamos o definimos ese contenido, dónde se va a encontrar dentro del sitio web y a qué necesidades va a responder. Y por último, y algo que es bien importante, se define qué otro tipo de contenido que ya está disponible por la marca o que ya está disponible dentro de la página web de la marca puede ser de soporte, puede, digamos, enriquecer la búsqueda de los usuarios, ¿no? Entonces, imaginemos un usuario que quiere encontrarse contenido para viajar por Colombia en carretera. Bueno, de pronto la marca tiene unos contenidos ya disponibles, como cómo viajar con la mascota, eh, cómo cuidas la caja de cambios de tu vehículo y una cantidad de contenidos adicionales que pueden ser de mayor valor y que pueden, digamos, de alguna forma como completar la estrategia y sobre todo completar la experiencia del usuario. Yo creo que a todos nos pasa cuando queremos ver un contenido, uno muchas veces se engancha tanto con él que quiere ver otro tipo de contenido u otro tipo, digamos, de información relacionada. Ahora, esto es una estrategia que nosotros llamamos, pues como una estrategia Hero, Hope, Help, que ayuda, digamos, a identificar ese contenido que está a lo largo del tiempo. Y esto no tiene una periodicidad específica, pero sí es un ejemplo de cómo hay distintos tipos de contenido a través del año. Y cuando hablo de contenido, no hablo solamente de la página web, si bien es uno de los principales puntos, digamos, para consumir ese contenido, esto aplica muy bien para otros canales. Y este modelo entonces habla de tres elementos. Uno, ese contenido giro, que es este círculo de pronto más grande, y es básicamente ese contenido que responde, por ejemplo, a campañas, a esas grandes campañas, a esos grandes lanzamientos, y pensemos que esta línea de tiempo fuera un año. Esos grandes lanzamientos seguramente no se hacen todo el tiempo a través del año, se hacen 2 lanzamientos, 3, bueno, digamos, algunos lanzamientos bien importantes durante el año y creamos contenido que responde a esas campañas o esos lanzamientos. Sin embargo, a través del año empezamos a generar un contenido que se genera con mayor regularidad y ese lo llamamos ese contenido hub, que no necesariamente es un gran lanzamiento, no necesariamente es una gran campaña que dura mucho tiempo, pero de pronto son lanzamientos o campañas más específicas con una menor duración y que requiere, digamos, generar contenido, eh, digamos, en una menor proporción, pero más frecuente a lo largo del año. Y por último, un contenido help. ¿Y qué es ese contenido help? Es ese contenido que de pronto el usuario se quiere encontrar que responda a una necesidad específica o a una duda puntual. Y me voy a volver por acá. Y pensemos, por ejemplo, este de guía para viajar por carretera en Colombia. Es un contenido help porque básicamente ayuda al usuario a resolver una problemática, una duda, una necesidad específica de información. Y si ustedes ven, obviamente no es un gran lanzamiento,
es un contenido que está mucho más, digamos, frecuente a través del tiempo y que responde, digamos, a esas grandes necesidades o a esas grandes preguntas que los usuarios pueden tener. Y sobre todo este contenido GEL, y una de sus grandes características es que es atemporal, es decir, si bien se activa mucho más en ciertos momentos, sobre todo en época de vacaciones, donde los usuarios viajan más y demás, al final, si el usuario se encuentra ese contenido en cualquier momento del año, le funciona perfecto, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del contenido Hero, que es una campaña, es un lanzamiento. Este contenido obviamente tiene una vigencia específica porque la campaña o el lanzamiento se hizo, por ejemplo, en marzo y va a ser un lanzamiento que dura un periodo de tiempo específico y que no necesariamente es un contenido que está activo durante todo el año, ¿no? Entonces, esos son como tres elementos o una estrategia, digamos, que permite generar contenido a lo largo del tiempo y con las diferentes tipologías de contenido. Ahora, ya les decíamos que una de las grandes formas, digamos, una de las mejores formas para estar posicionado en Google es generar contenido que tenga valor para los usuarios, ¿no? Pero la gran pregunta también es, ¿cómo identifico o cómo sé cuál es ese contenido que el usuario se quiere encontrar? ¿Cuál es ese contenido que el usuario está buscando? Porque muchas veces las marcas, digo yo que a veces cometen un error y es darle a los usuarios contenidos que la marca cree que el usuario necesita. Y eso es digamos, eso está bien hasta cierto punto, es decir, darle información o darle contenido que la marca quiera divulgar o que quiera dar a conocer a sus usuarios es importante, eso está bien. Pero también hay que entender el usuario qué interés tiene, qué realmente le interesa a él. Y para eso nosotros desarrollamos algo que se llama Consumer Intent. Eso no es nada distinto a entender la intención del usuario, entender qué es lo que el usuario está buscando. Y como ya se los decía, el principal o mejor, la principal fuente para entender lo que el usuario está buscando, sin duda, es el buscador de Google, ¿no? Es ahí es ese punto el que nos dice qué interés tiene el usuario y qué es lo que está buscando. Ahora, para poder leer o para poder identificar o para poder, digamos, conocer en detalle qué es lo que el usuario está buscando o está preguntándose en ese buscador, pues hay diferentes herramientas y se las dejo acá en la parte inferior. Aquí aparecen tres logos, que es Google Trends, Answers the Public y una que es el planificador de palabras de Google. Los dos primeros son gratuitos, ustedes pueden ingresar de manera gratuita y les va a permitir identificar qué es lo que el usuario está buscando. Muchos de ustedes seguramente conocen ya Google Trends. Básicamente es una herramienta donde ustedes colocan ciertas palabras y les muestra cómo esas palabras, digamos, son más buscadas a lo largo del tiempo. Answer the Public es una herramienta bien sencilla de utilizar y que puede ser por ahí de muchísima utilidad. Y básicamente es una herramienta donde se coloca una palabra, una marca, un término cualquiera y la herramienta les da recomendaciones de palabras asociadas que están buscando. Entonces, si ustedes colocan, por ejemplo, comprar carro, bueno, seguramente AdWords Public les va a mostrar palabras similares o palabras que los usuarios también están utilizando para hacer sus búsquedas a través de Google. Son herramientas bien sencillas, pues que ustedes pueden usar y que por ahí les puede dar algunas ideas de lo que los usuarios están buscando. La última es una herramienta utilizada mucho más para, para identificar obviamente lo que los usuarios están buscando, está asociada más a una herramienta para compras de campañas en SEM, que se los mostré por ahí al comienzo. Puede que algunos de ustedes tengan o no tengan acceso, se los dejo de todas maneras porque es una herramienta bastante sencilla hasta cierto punto, pero que tiene, digamos, información de bastante valor. Y cuando uno está de la mitad que les mencionaba antes de Public, esto es un ejemplo de cómo funciona. Entonces, imaginemos que ustedes quieren entender qué está buscando la marca, qué están buscando los usuarios alrededor de la marca. Y aquí les muestra algunos ejemplos de lo que la marca está buscando, de lo que la gente está buscando, perdón, alrededor de la marca. Algunas palabras que responden o algunos términos que responden a esas búsquedas, digamos, con los clásicos de la marca, como alinear el Renault 12, bueno, digamos unas palabras más llevadas a esas búsquedas
que responden entonces a esas palabras un poquito más tradicionales, por llamarlo de alguna forma, pero también algunas palabras que responden más como a los nuevos lanzamientos y demás. Habla por acá del Renault Zoe. Bueno, digamos como que les puedo dar a ustedes algunas guías o algunos lineamientos o por lo menos ideas de lo que los usuarios están preguntando y lo que los usuarios están buscando, ¿no? Y aquí algunos ejemplos más de compra, sobre todo Renault sin cuota inicial, Renault sin intereses, Renault cerca oficina, Renault cerca concesionario. Esta búsqueda realmente la hicimos hace unas semanas y obviamente este contenido puede variar con el tiempo a medida que las búsquedas de los usuarios también varían, pero sin duda nos da alguna información y alguna guía de lo que los usuarios están buscando y los intereses que ellos tienen. Sin duda nos empieza a generar, digamos, una oportunidad para crear contenido a partir de esa información o generar una nueva sección dentro de la página web, por ejemplo, con contenidos de uno de los car models, por ejemplo, que los usuarios se estén preguntando más, ¿no? Ahí empieza a aparecer, digamos, una cantidad de oportunidades. Y sobre todo, estos son una serie de análisis que nosotros desarrollamos y que se los muestro muy rápido, y es cómo nosotros podemos entender lo que está buscando la gente. Este es un ejercicio que hicimos hace algunas semanas sobre la marca y sobre la categoría para entender lo que la gente está buscando en torno a esto. Y cuando veíamos casi que el 65% de los usuarios hacen búsquedas sobre la competencia. Obviamente aquí hay una serie de marcas, un volumen grande de marcas competidoras, o de la categoría por lo menos, y por eso pesa tanto esa categoría. Sin embargo, cuando empezamos a ver otras categorías u otras verticales, encontramos que el 22% de todas las búsquedas que se hacen en la categoría es sobre Renault. Y aquí empezamos a ver algunas búsquedas específicas, que ahí nos empieza nuevamente a dar algunas guías del interés que los usuarios tienen. La gente está buscando Renault como marca, pero empezamos a ver cosas interesantes. Renault Kwid tiene un montón de búsquedas, tiene un volumen bastante alto, y luego vienen los otros car models, ¿no? Renault Sandero, Logan, incluso tiene un volumen importante de Twingo, seguramente personas que están haciendo una búsqueda de un carro usado. Eh, y empezamos incluso a encontrar cosas interesantes. Y es, por ejemplo, búsquedas relacionadas con vehículos eléctricos, ¿no? Y cuando vemos dentro de esa categoría de vehículos eléctricos, Renault aparece en tercera posición. Primero, una palabra como carros eléctricos, luego carro eléctrico colombiano, pero luego empezamos a ver la marca y cómo la marca está posicionado en el top of mind de las personas y cómo la gente empieza a posicionar o empieza a relacionar a Renault con esta categoría, y empezamos a ver búsquedas como Renault eléctricos o carro eléctrico Renault y una serie de palabras adicionales, eh, como estas, donde encontramos, por ejemplo, dentro de esta gran categoría de eléctricos, eh, encontramos palabras como carro Twizy, Renault Zoe, carro eléctrico Twizy, y empezamos a identificar que entender las búsquedas de los usuarios nos da una oportunidad para generar contenido. Si ustedes se dan cuenta y vemos las otras marcas no aparecen, digo, las otras marcas de competidores en cuanto a eléctricos no aparecen. Aparece Tesla, que es una marca, pues, digamos, internacional, y seguramente a los usuarios les gusta a veces estar como enterado un poquito de qué sucede en estos temas de tecnología y demás, pero cuando vemos realmente el interés de los usuarios en las marcas y seguramente más lleva a una compra, sin duda Renault es el que aparece en la primera posición. Luego, como les decía, aparecen otras marcas, está Nissan, BMW, Toyota y demás. Entonces, sin duda, entender las búsquedas de los usuarios, entender los intereses de los usuarios, sin duda nos abre una oportunidad para generar contenido de valor y sobre todo para tomar acciones. Y aquí es algo bien importante y es un poco como la visión que nosotros tenemos, y es entender las búsquedas del usuario. No solamente nos ayuda a generar contenido, si bien esa es una gran oportunidad, también nos ayuda a entender o a decidir otros tipos de acciones que podamos desarrollar. Si sabemos que los usuarios están haciendo una búsqueda importante en términos de vehículos eléctricos y donde nosotros somos más fuertes que la categoría, perfecto, nos abre oportunidades para entender cosas y empezar a tomar acciones en ese sentido, ¿no? Entonces, esa es la gran importancia de las búsquedas,
y de responder a esas búsquedas a través de contenido. Y aquí para ir cerrando, quisiera mostrarles un ejercicio interesante que hicimos en los últimos días. Bueno, lo hicimos hace ya unas 2 o 3 semanas, pero veíamos, por ejemplo, cómo el entender los intereses de los usuarios nos abre oportunidades. La gráfica que ustedes ven arriba, donde hay una línea azul y roja, es la cantidad de búsquedas totales de un término que es viajar por carretera. Y estos son los últimos 12 meses. Si ustedes ven, había digamos, hay un comportamiento bastante estable hasta abril o mayo, ¿sí? Incluso la pandemia, pues hay una caída leve hacia febrero, pero sobre el mes de julio, donde seguramente empieza a haber un poco de reactivación económica y un poco más apertura hacia los temas asociados a la pandemia, miren cómo empieza a aumentar de manera importante las búsquedas de viajar por carretera. Eso de alguna manera abre la oportunidad para responder con una campaña, o responder a nivel de contenido, responder con diferentes acciones a esas búsquedas que están teniendo los usuarios. Y cuando vemos comprar vehículo, que es esta segunda gráfica sin duda, y ustedes lo ven acá, abril es el punto, digamos, donde las búsquedas cayeron al menor nivel en el último año, obviamente, digamos, dando respuesta al tema de la pandemia, pero nuevamente hacia julio y agosto vemos cómo empieza a crecer la cantidad de búsquedas a un volumen muy similar al que estaba entre diciembre y enero, diciembre del año pasado y enero de este año. Entonces vemos cómo hoy en día la reactivación económica y un poco la apertura a raíz de la pandemia empieza también a traducirse en una mayor cantidad de búsquedas por parte de los usuarios, y aquí hay una gran oportunidad para empezar a responder a nivel de contenido y empezar a responder con información nuestra de cara a los usuarios. ¿Qué pasa si de pronto en estos periodos donde empezamos a ver este comportamiento podemos empezar a generar campañas o podemos empezar a generar contenido diciéndole a los usuarios, ¿quieres viajar por carretera? Y dándole, digamos, alguna o una serie de recomendaciones y nosotros empezar apareciendo ahí, digamos, posicionando la marca en ese terreno. Eso básicamente es las recomendaciones y como la visión que nosotros tenemos basado en el contenido y por qué el contenido es tan importante y sobre todo entendiendo lo que los usuarios están buscando. Y esto básicamente es algunas recomendaciones de cómo el contenido debería presentarse, no solamente en la página web, sino en Google. El usuario hace una búsqueda y hoy le estamos dando un título, una descripción, una cantidad de información adicional de los car models, incluso un mapa y las direcciones, digamos, de posibles concesionarios donde pueden los usuarios entonces encontrar estos vehículos, ¿no? Entonces, esto es, digamos, como una última recomendación y es cómo podemos, digamos, generar suficiente información en los resultados de búsqueda para que el usuario, digamos, encuentre la información que realmente es de su interés. Y acá les dejo algunas recomendaciones que van a ser bien importantes dentro de las estrategias de posicionamiento que ustedes puedan desarrollar. Y por último, contarles que el contenido siempre está dentro de toda la fase del funnel, es decir, el contenido nos ayuda mucho a trabajar en esa parte de posicionamiento, pero también hemos desarrollado o hemos visto, digamos, escenarios donde el contenido, digamos, tiene valor en cada una de las fases o en cada uno de los puntos del funnel de conversión, ¿no? Y vuelvo y digo, cuando mencionamos contenido, no es solamente en la página web y un blog de contenido, un hub de contenido, que si bien es uno de los principales canales, pensemos cómo generar contenido a través del funnel de conversión en cada uno de los pasos y en los diferentes canales. ¿Perfecto? Eso es un poco lo que yo les quería contar hoy. Espero haber sido lo suficientemente claro. Como les contaba, no quería entrar en demasiados tecnicismos, pero sí quería contarles y sobre todo dejarles algunas recomendaciones muy llevado hacia, hacia el contenido y cómo hacer que Google, digamos, encuentre nuestra página web, digamos, como un resultado de valor para los usuarios. No sé qué dudas puedan tener, no sé si por acá dentro del chat ya podamos tener algunas preguntas. Por acá déjenme ver, creo que hay un par. Déjenme ver. Perfecto. Una creo que ya la respondimos. Em, ¿Qué porcentaje de alcance de búsquedas sería recomendable? Em, es difícil hablar de un porcentaje. Muchas veces cuando se habla desde orgánico, más allá que un porcentaje, hablamos de un indicador que se llama posición media
de búsqueda. ¿Eso qué es? Para ser muy claro y muy sencillo con la explicación. Cuando el usuario hace una búsqueda, nuestro resultado aparece en una posición. Puede ser en la primera, o en la 10 o en la 20. El objetivo es estar cada vez más en la primera posición. Y Google lo cataloga o mide este indicador en una posición intermedia, en una posición promedio mejor. Entonces lo que Google dice es, mire, su página web, cuando el usuario hace una búsqueda, aparece en promedio en la posición 1, 2, 5, la que corresponda. Mi recomendación es estar en la posición entre 3 y 5, es una posición, digamos, promedio. Obviamente, ustedes van a decir, pero ¿por qué no en la posición 1? Obviamente, la recomendación es estar en la posición 1. Y para palabras de marca es relativamente sencillo. Es decir, cuando el usuario busque Renault aparecer en primera posición orgánica, eso relativamente es fácil. Sin embargo, aparecer en términos como comprar un vehículo en Bogotá puede ser más difícil por la cantidad de marcas competidoras. Entonces, ideal estar en la posición 1 sin duda, pero una buena posición puede ser entre posición 2, 3 a la posición 5. Es una muy buena recomendación, ¿vale? Más allá de recibir, digamos, un porcentaje de búsquedas que se estén cubriendo. Este indicador de porcentaje de búsquedas es un indicador que se utiliza mucho desde la parte paga. eh, y pues obviamente depende también del presupuesto, no sé, la cantidad de personas que pueden buscar comprar carro en Bogotá puede ser bastante amplia y lograr cubrir el 100% de las búsquedas va a ser difícil y depende mucho del presupuesto que se tenga disponible. Por acá hay otra pregunta. Si la optimización de SEO tarda aproximadamente 2 o 3 meses, ¿qué estrategias se pueden hacer para que esta optimización sea más rápida y lograr posicionarnos en las primeras posiciones? Mi recomendación es hacerlo cuanto antes, es decir, eh, es correcto lo que mencionan en la pregunta, que la optimización se puede tardar 2, 3 meses en empezar a ver resultados, pero nos funciona muy bien cuando queremos cubrir búsquedas que siempre se mantengan. Es decir, si, siempre nos va a interesar posicionarnos en una búsqueda como comprar carro en Bogotá o comprar carro en una ciudad específica o concesionario en una ciudad específica. Esa es una búsqueda atemporal, es decir, hoy, en 3, en 6 y en un año va a ser importante estar ahí. Entonces mi recomendación es empezar a hacer esas optimizaciones cuanto antes para aparecer en primeras posiciones con esas búsquedas. Para las búsquedas que queremos cubrir en el corto plazo, imaginemos que sacamos una campaña de Navidad, ¿sí? De fin de año, de viaja a fin de año, lo que sea. Queremos posicionarnos ya, la campaña empieza la próxima semana, estoy inventando, ¿no? SEO puede que no sea la mejor solución por el tiempo que toma empezar a ver los resultados. Mi recomendación en ese sentido es apalanquémonos o acompañemos las estrategias de posicionamiento orgánico con estrategias pagas. Solo las estrategias pagas son las que nos garantizan tener una visibilidad en una semana, en días incluso. Entonces mi recomendación es, lo que es más a largo plazo, cubrámoslo con posicionamiento orgánico, o sea, y esas campañas o esas necesidades a corto plazo, casi que inmediato, un fin de semana que se hizo un lanzamiento, una campaña específica, cubrámoslo muy fuerte desde la parte paga y eso seguramente esa mezcla nos va a traer muy buenos resultados. Por aquí hay una más. Según nuestra agencia, nuestra agencia, mejorar la posición es de tiempo. ¿De verdad? ¿De verdad es verdad esto? ¿Cuánto tiempo es? Es verdad. Imaginémonos que hoy lanzáramos una página web. Uno de ustedes quiere lanzar una página web y se quiere posicionar en Barranquilla o en la costa y nos vamos a posicionar como concesionario Barranquilla. Que la gente cuando busque concesionario Barranquilla aparezca en las primeras posiciones. Eso no sucede rápido porque hay muchas tareas que hay que realizar. Ya se los contaba, toda la optimización técnica, todas las optimizaciones de contenido. Luego Google toma tiempo en crear esa gran base de datos, como digo yo, que es identificar los sitios web que cumplen con esas características para mostrar el resultado. Entonces, es una serie de acciones que en el corto tiempo es difícil ver resultados, pero a mediano tiempo sí es posible. Ahora, ¿cuánto tiempo es difícil decirlo? Y varía, digamos, o depende de muchas variables.
pero resultados se pueden empezar a ver en 3 meses, 2 meses, 4 meses incluso, y depende, digamos, de diferentes acciones. Entonces, es cierto lo que les están diciendo, toma tiempo y como digo yo, siempre mi recomendación es empezar cuanto antes. Y esto también se los digo a muchas personas con quien converso el tema y es, el SEO es casi como tener un vehículo usado, ¿no? Y es cada tanto tiempo va a necesitar algunas eh, arreglos o algunos mantenimientos. Lo mismo sucede con una página web y un SEO y el SEO a esa página web. Es decir, esto no es un esfuerzo que se hizo una vez y terminé y ya está y por siempre voy a aparecer en primeras posiciones. Esto es un trabajo constante, es un ejercicio que hay que hacer y casi que es un mantenimiento que hay que hacer de manera regular. Entonces, esa es como la gran recomendación, es empezar a hacer las optimizaciones muy rápidamente, empezar y hacerlo periódicamente. Google también cambia periódicamente sus reglas o su forma de posicionar las páginas web, así que esas optimizaciones a lo largo del tiempo siempre son necesarias y pues mi recomendación es empezar y hacerlo periódicamente. Es como la posición que tenemos y pues la recomendación que les pudiera dar, ¿vale? No sé si tienen más preguntas, esas son las que tenemos hasta ahora en el chat. Creo que no se me queda ninguna por fuera, no. Bueno, creo que no tengo más dudas, que no tienen más dudas, perdón. Yo les agradezco, la verdad, este espacio era como para contarles estas cosas. Creo que es poco tiempo para todo lo que uno pudiera entrar en detalle. Esta documentación, esta presentación seguramente se les va a estar compartiendo, así que esta es información de ustedes. Cualquier duda o algo que desde Publicis podamos ayudarles, pues sin duda estamos como a sus órdenes, así que quedamos pendientes de cualquier duda que puedan tener. ¿Vale? Muchas gracias, Harold. Muchas gracias por tu intervención. Buenísima. Y pues si cualquiera tiene una duda, aquí estaremos para resolverla en cualquier momento. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y como les digo, esta información es de ustedes, se las vamos a estar compartiendo y en caso de tener cualquier duda o querer ahondar en cualquier cosa, pues estamos pendientes de ustedes, ¿vale? Esta información la están compartiendo a los... Esta información la vamos a compartir al final en unas memorias. Así. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, hasta luego. Que estén muy bien. Feliz día, gracias. 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 Chao. Hasta Gracias luego. a todos. Gracias, hasta luego.